Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 6. Estamos en los versículos 12, queremos hasta el 15, ¿verdad? Más o menos hablar un poco de nuevo lo que significa ya la llegada, el arca de la alianza que llega a Bet-Shemesh. Después de toda una odisea, cuando fue capturada el arca de la alianza, estuvo en el templo de Dagón, después lo fueron sacando, llevando de un lugar a otro, solamente causando estragos, es decir, a los filisteos les pesó la presencia del Señor. Cuando nosotros no estamos en el camino del Señor, justamente todo lo que es presencia de Dios nos pesa, nos duele, parece que nos lleva por un mal camino. Algo importante hoy de la lleva, ¿qué significa? Porque estos escritos son escritos teológicos. Tenemos que entender muy bien, ni que la yapotila estilo protestante lleva, que tomamos hacia el pie la letra, porque dice aquí, andan ya entendí, la dice ¿verdad? Porque el que queda literalmente así como está escrito, evidentemente que no va a entender nada del mensaje y de lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Aquí entonces, en primer lugar, el hecho de causar estragos, ¿verdad? Le causa estragos a los filisteos, la presencia de Dios. ¿Pero por qué eso? Y queridos amigos, el causar estragos tiene que ser en un sentido de que nos estamos confrontando con Dios. Aquí lo que el filisteo está haciendo es confrontarse con Dios, como queriendo mostrar y decir, ma pasé. Eso significa. Y entonces, cuando pensamos de esta manera, podemos entender y comprender lo que nos dice el autor sagrado. El autor sagrado nos invita, en todo caso, a reconocer la presencia, la vuelta justamente que decíamos del arca de la alianza ahora a Bet-Shemesh, nos está indicando el gozo y la alegría de un Dios a quien no lo hemos perdido. Lo hemos perdido por un cierto tiempo. Y esto entonces es para nosotros en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido a Dios o lo perdemos a Dios? ¿Y por qué? Porque estamos en otra. Estamos con otros valores, con otros principios, vamos detrás de otras cosas y no nos damos cuenta de lo esencial y lo fundamental que significa Dios en nuestra sociedad. Ahora entonces, después de estar sufriendo, de estar llorando, entonces ahí comenzamos nosotros a darnos cuenta de que vivimos
con la total ausencia de Dios en nuestra vida, con la total ausencia de Dios en nuestra existencia. Entonces, la gente de Bet-Shemesh estaba cosechando el trigo en el valle. Al levantar los ojos divisaron el arca y se alegraron de verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Shemesh y se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces hicieron astillas la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Mientras tanto, los levitas habían bajado el arca del Señor y el cofre que estaba en ella, donde se encontraban los objetos de oro, y los depositaron sobre la piedra grande. La gente de Bet-Shemesh ofreció aquel día holocausto y sacrificios al Señor. Bueno, hasta ahí entonces una primera partecita. Decíamos que ellos sintieron que habían recibido de entre los muertos prácticamente, porque estaban muertos. Recibían ahí en esa sociedad muerta porque el arca había sido robada, había sido capturada. Estamos así, estamos ya, oiga, hagan esa weá o aparece esa weá. Y miren también cómo nos presenta, en qué situación. La gente de Bet-Shemesh estaba cosechando el trigo en el valle. Esto te da el contexto histórico, como nosotros decimos. Es decir, la presencia de un Dios que da vida. Ustedes saben lo que significa la alegría de cosechar ya los frutos del campo. Y recordemos aún en una sociedad primitiva. Esto para ellos en la sociedad primitiva era todo, ¿verdad? Era la cosecha, era la vendimia, era el momento en el cual nosotros podíamos juntar los frutos de nuestro trabajo. Y así era entonces, y hasta ahora sigue siendo, ¿verdad? Todas esas sociedades todavía que se mantienen dentro de una estructura agrícola. Para ellos es una gran fiesta, es un gran tiempo de trabajo, el tiempo de la cosecha. Upe veñan de atipá, lleva upe, ya poparireñan va a poparire, ñañen beate, allá celebra, ñañen beate, añan boviva, lleva. Bueno, este es el primer versículo aquí, en esta perícopa que se nos presenta, en el versículo 15, ¿verdad? 13, perdón. La gente de Bet-Shemesh estaba cosechando el trigo en el valle. Y es aquí, en esta situación, en este contexto histórico, en que dice, al levantar los ojos divisaron el arca y se alegraron de verla. El gozo, la alegría. En el tiempo de la cosecha también aparece la presencia de Dios. La presencia de un Dios que está volviendo en medio de ellos. En ese día, mientras segaban el trigo en el valle, que eso sucede en Israel sobre todo entre mayo y junio, ellos supieron que el Dios de Israel estaba vivo. Aquí nosotros entonces reconocemos. Esto es también como que nos está diciendo el autor sagrado, ¿dónde nosotros le encontramos a nuestro Dios vivo? En el momento en que cosechamos. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. En la Iglesia del Sagrado Corazón en Manama, varios católicos de Bahrein, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí se reunieron con el Papa. Paul Heinder, el administrador apostólico del Vicariato de Arabia del Norte, le contó sus dificultades. Many of them are struggling daily, but do so with deep faith, trusting that we are all in the hands of our Heavenly Father. Una laica y una religiosa compartieron su testimonio. Contaron que la construcción de la Iglesia del Sagrado Corazón había fortalecido a la comunidad católica en el país, pero que aún tenía muchos desafíos. I have personally witnessed the trials faced by many migrants who left their families back home. Your gracious visit shows your care for your faithful flock in the region of the Arabian Gulf, and we feel the warmth of God's fatherly love. Francisco les explicó el pasaje del Evangelio en el que Jesús invita a quienes tengan sed a beber de él. Fue una más de las veces que el Papa usó el agua como metáfora durante su viaje. Le parole di Gesù che abbiamo ascoltato parlano dell'acqua viva che sgorga dal Cristo dai credenti.
mi hanno fatto pensare proprio a questa terra. È vero, c'è tanto deserto, ma ci sono anche sorgenti di acqua dolce che scorrono silenziosamente nel sottosuolo, irrigandolo. È una bella immagine di quello che siete voi e soprattutto di ciò que la fe opera en la vida. El Papa les dijo que aunque en la superficie su humanidad parezca frágil, el agua dulce del Espíritu corre por dentro de ellos y les dio un consejo para que este manantial nunca se seque. A voi che avete scoperto questa gioia e la vivete in comunità, vorrei dire conservatela, anzi moltiplicatela. E sapete qual è il metodo migliore per fare questo? Donarla. Sì, è così, La gioia cristiana è contagiosa, perché il Vangelo fa uscire da se stessi per comunicare la bellezza dell'amore di Dio. Dunque è essenziale che nelle comunità cristiane la gioia non venga meno e sia condivisa. Francisco explicó que esa es la paradoja de la alegría cristiana, que cuanto más se comparte, más crece. Al contrario, perderemo la fede e diventeremo una comunità noiosa, È brutto quello, Por último, Francisco llamó a construir la paz. Dio las gracias al rey de Bahrein por su invitación y al ministro de Justicia del país por estar presente en la ceremonia. El Papa rezó el Ángelus con los asistentes, los bendijo y firmó el libro de honor de la Iglesia mientras cantaban la Salve Regina. Nobis post hoc exilium ostende. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes. Queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañé abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañé en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara.
santa providencia, que cumples las vías del Señor, que extiendes tus alas sobre los pobres, protege a tus hijos. Divina y santa providencia, asiste y conforta a tus siervos y vuélvenos fuertes en la caridad, de vida, de fe y de amor. En ti siempre está nuestra confianza, en ti devotos hijos tuyos, ayúdanos en servir a los pobres, que es servirte a ti, Jesús. Divina y santa providencia, que iluminas nuestros caminos, haz que yo pueda dar amor y caridad en el nombre de Jesús. Divina y santa providencia, custodia de dulzura y de justicia, protege a los últimos y débiles y cuídanos, Señor. En ti siempre está nuestra confianza, en ti devotos hijos tuyos, ayúdanos en servir a los pobres, que es servirte a ti, Jesús. En ti siempre está nuestra confianza, en ti devotos hijos tuyos, ayúdanos en servir a los pobres, que es servirte a ti, Jesús. En ti siempre está nuestra confianza, en ti devotos hijos tuyos, ayúdanos en servir a los pobres, que es servirte a ti, Jesús, que es servirte a ti, Jesús. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro
de Samuel. El primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 6, del 12 hasta el 15. Por supuesto, nunca Dios estuvo muerto y nunca los dejó. Pero los israelitas sintieron como si Dios hubiera muerto. Y estaban desesperados, desanimados, sin esperanza, como si Él en realidad estuviera muerto. Según sus emociones, fue como si Yahvé, Dios de Israel, hubiera entonces ahora resucitado. Entonces, queridos amigos, aquí encontramos lo que decíamos, lo esencial y lo fundamental. Así como nos presenta el versículo 12, es el momento en el cual se está haciendo la cosecha. Es el momento en que después de trabajar mucho, durante un tiempo bastante prolongado, con perseverancia, con lucha, con empeño, pero hágala y ponavea, como decimos, que Dios está volviendo, Dios está de nuevo en medio de nosotros. Y decíamos que durante todo ese tiempo en que el arca había sido tomada, capturada, para Israel significaba como un Dios muerto, como un Dios no presente en nuestra vida. Pero recordamos, por supuesto, y eso nosotros lo sabemos muy bien, Dios nunca estuvo muerto. En realidad Dios nunca los dejó. Dios no nos abandona, queridos amigos. En todo caso somos nosotros, ¿verdad?, que tenemos una nueva actitud. Ya es huella. Cuando los filisteos están robando el arca, cuando los filisteos están capturando el arca, lo que nos quiere enseñar el autor sagrado es que nosotros muchas veces nos dejamos robar, nos dejamos despojar de Dios, despojar del arca de la alianza. Ñandego la ñamoía lleva, al final de cuentas, es como que ponemos a disposición de nuestros enemigos para que nos roben la paz, nos roben el alma, nos roben nuestros principios y valores fundamentales en la vida. Upeagola y bahía lleva, upeagola ñande muchas veces anda ya yesha cuase, da ya yesha cuase, ya poname, porque ya yesha cua. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Nosotros vemos, queridos hermanos. El problema es que nosotros queremos cerrar nuestros ojos a esa realidad. Pues llegó algunas veces con la misma persona que está en esa situación, otras veces con los que son víctimas de esas personas. Por ejemplo, en muchos matrimonios, ¿verdad? Muchos esposos que no quieren saber nada de Dios. Y entonces le hacen la vida imposible a la pobre esposa, a los hijos. Porque y ahí pues masón, y se ateo, se pea, se ama, oico, iñacane, oyapola, oyaposea. Y entonces, esa es una falta verdaderamente, queridos amigos, ¿saben qué? De respeto. Esa es una falta de respeto, y más aún, les voy a decir otra cosa. Esa es una falta de humanidad, No estamos viviendo ni humanamente. Por lo menos la andere, bueno, yendo a Guerovia y se pea, se amó, pero por lo menos es respetar la enemigo, es respetar a la familia, es respetar a los demás. Por lo menos upean a ella, por eso es humanidad. Eso es humanidad. Pero el problema es cuando nosotros ni eso queremos respetar, ¿verdad? Y entonces es ahí donde muchas veces la gente, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es este diablo ahí? ¿Cuál es oye poseen de la gente, verdad? Y en realidad es lo que sale desde adentro, porque al final el demonio es eso que sale desde adentro, ¿verdad? Entonces, como nosotros nos encontramos mal, y entonces hacemos cualquier virorey. Entonces, ñambo sufrí la ñande de la pizza cuera, ñambo sufrí, ñande roga pupe, ñambo sufrí la ñande en Virecobe, ñande mena, ñande membucuera, ñande la yicuera, ñande sociedad, jalande patrona, maga tu peor vende, más porque la de empleado te voy a ir, ni por lo menos de sangre, vende membu, vende Virecomiango, por lo menos están un poquitito más cerca de que tú presentando en lucha y que tú en no hay. Pero la PTI te enviguay ya es bella, me tenía ahí a tu disposición.
de ustedes haremos sente, o sea, falta de humanidad, falta verdaderamente de criterios y de valores. Y entonces, el hecho de que aquí nos está diciendo que el arca de Dios ha sido tomada, el arca de Dios ha sido robada, y más aún, es presentada, es llevada al templo de Dagón, y luego es hecha, ¿verdad? El arca fue puesta, ¿verdad?, a disposición de los demás, se lo hizo recorrer de aquí para allá, pero o causa estragos. Pero yo ya les dije, ¿verdad?, y estuvimos reflexionando, no es simplemente porque Dios hoy causa estragos en los demás, estragos, no. Lo que verdaderamente nos quiere decir es que esa presencia de un Dios que nosotros pensábamos como pensaban los filisteos, llevamos aquí como un trofeo, llevamos aquí como un amuleto, llevamos aquí entonces simplemente como un don nadie, llevamos como un don nadie. Pero Dios no es así. Dios justamente cuando está allí presente es allí donde Él se hace sentir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, nos regala su palabra, nos ayuda a dar pasos muy importantes en nuestro camino de fe, en nuestro camino de vida espiritual. Hoy, al celebrar esta fiesta muy importante que es justamente la dedicación a la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, la catedral del obispo de Roma. Leemos de la profecía de Ezequiel.
El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven en el suelo y habrá peces en abundancia. Y así continúa Ezequiel. La fuerza de Dios quiere decir el nombre de Ezequiel. Pero lo más importante es lo que está viendo este profeta. El agua que surge, dice, desde el altar del templo y va regando. Pero la gracia de Dios va a peñandillara ombo uqueana, ¿verdad? Tenemos que estar empapados con esta gracia del Señor. Pero lo más lindo, el mirar hacia el oriente significa la sabiduría. La sabiduría de Dios que tienen que empapar nuestra vida para que nosotros también podamos vivir de acuerdo a sus evangelios. La de Cuaino, la de entender hoy, allá para peñandillara y señandeas asuta hoy, a ver, a pela ya popona mi hangua peñandere cobeo y la tapepajo. Y después lo más interesante, que en cuanto va caminando el agua va dando vida. Fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y va a desembocar en el mar de la sal, que es el mar muerto. Pero cuando llega la sabiduría y la gracia de Dios, dice que ahí estas aguas serán saneadas. Quiere decir que la gracia y la fuerza del Señor es la que nos purifica, sanea nuestra vida y ahí vuelve a rebrotar toda vida. Queridos amigos, pidamos esa gracia al Señor, que la fuerza de Dios nos dé nueva vida como cristianos auténticos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi cuida.
que soy tu madre. Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje del libro de Samuel, capítulo 1, versículo 6, de los versículos 13 en adelante. Estábamos diciendo que el arca, el hecho de haber sido capturada, no quiere decir que Dios había muerto, porque Dios nunca abandona, nunca deja a su pueblo. Pero los israelitas sintieron como si Dios hubiese muerto y estaban desesperados, estaban desanimados, estaban sin esperanza, como si Él en realidad estuviese muerto. Según sus emociones, fue como si Yahvé Dios de Israel, ahora entonces con esa presencia, en ese contexto histórico, la gente de Bet-Shemesh estaba cosechando el trigo en el valle, significa un Dios que está resucitando, un Dios que vuelve a nuestra vida. Aquí entonces está el caracú, queridos amigos. Ko avejina la ñande, ñamoinguiana, peñane acá, peñane apunto, ñañe penuco, aveñaña mindu ubona, va la ñande boeseina, el autor sagrado. Ahora en este contexto es como que Yahvé de Israel hubiera resucitado o resucitanye. Ustedes saben que la palabra resurrexit, de ahí viene resurrección, viene del griego anástasis, y todo esto quiere decir eñacapua. Eñacapua, mañana un que dice la resurrección. Entonces quiere decir que nuestra propia resurrección, queridos amigos, no es simplemente una, ¿qué cosa? Una reanimación del cadáver, una reanimación del cuerpo, porque ñandé, ñamanotante hoy, hablando de nuestra vida corporal, de nuestra vida, de nuestra naturaleza, tenemos que saber que nosotros pasamos, que nosotros vamos a morirnos, todos. Entonces la resurrección no quiere decir entonces, queridos hermanos, simplemente la reanimación del cuerpo, porque eso tiene su tiempo límite, nuestro cuerpo tiene su tiempo límite. Esto llegará a un tiempo en el cual ya no funcionará porque está limitado. Tiene día de nacimiento y fecha de vencimiento, los dos. Día de nacimiento y fecha de vencimiento. Y del día que nació, entonces ya puede contar nomás ya. Entonces vamos, nosotros solemos ir sumando, ¿verdad? Tengo tantos años ya. Pero después cuando llegamos a una cierta edad, 50 por ahí, entonces ya tenemos que comenzar a restar. Tengo tantos años nomás ya, ¿entienden? Entonces, eso es hacer un poquitito pensamiento religioso, o sea, religarnos a nuestra propia existencia. Pensar, saber, conocer. Llamarnos a una vida existencial profunda. Y entonces, fíjense, los israelitas aquí sintieron como que Dios primero hubiera muerto y estaban desesperados, desanimados, sin esperanza, como si Él en realidad estuviera muerto. Pero ahora, según sus emociones, con este encuentro con Yahvé, que vuelven a verlo presente, Israel es como si hubiera resucitado. Resucita, se levanta, vuelve a tener vida. Entonces resurrección para nosotros quiere decir darle principios, darle valores a tu vida. Viví de acuerdo a ese proyecto de salvación, a ese euangelos. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Shemesh y paró allí. Ese es el siguiente elemento que nos dice, ¿verdad? Porque ellos levantaron los ojos, divisaron el arca y se alegraron a ver. El carro llegó ahí al campo de Josué de Bet-Shemesh y se detuvo allí.
después de haber sido entonces guiada por alrededor de 10 millas desde la ciudad filistea, sin detenerse ni apartarse a un lado ni a otro, entonces el arca se detuvo en tierra israelita, justo en el campo de un hombre elegido. Bueno, esto también es interesante. Está viniendo el arca, o Ujina, o Ulabacá. Ayer ya hablamos de todo lo que significaba estos dos animales que habían sido atados al carro y estaban trayendo el arca de la alianza, y hasta que lo presentan, ¿verdad? Aquí, lo presentan aquí, lo traen aquí, lo traen hasta Beshemesh y va a parar aquí en este lugar. Y después de haber sido entonces guiada por alrededor de 10 millas, o sea que de la ciudad filistea, sin detenerse ni apartarse a un lado ni a otro, porque se acuerdan que decían ni a la derecha ni a la izquierda, ya que esto era la voluntad de Dios, y dijimos que incluso salía contra la propia naturaleza. Las dos vacas que habían parido recién, según el instinto, jamás harían esto que están haciendo ahora, estarían con la prole, estarían con los becerros, mugiendo, ciertamente que no les gusta, decíamos, bramando. Todas estas cositas nos hacen entender que la vida no es fácil, ¿verdad? La vida no es fácil, pero en fin, pero todo nos hace pensar también que estamos en un camino siempre, ¿verdad? Siempre y cada vez más de una entrega, ¿verdad? De un conocimiento de que Dios nos llama para que hagamos algo positivo también por los demás. Bueno, ellos llegan hasta la tierra israelita y justamente van y se detienen en el campo de un hombre elegido. Aquí enseguida continúa, allí había una gran piedra. Entonces hicieron astillas, dice, hicieron astillas de la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Volvemos enseguida con más en Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Me has devuelto la esperanza, me has devuelto la sonrisa, qué deleite siente mi alma en tu santa compañía, en tu santa compañía. No hay nada que me separe de tu amor, no hay nada que me separe de tu amor. Y es que tu amor es inmenso, incalculable, incondicional. Caminarás conmigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor es eterno, incomparable, incondicional. Caminaré contigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional, incondicional. Como luz en la mañana, nunca falla tu bondad. Tu misericordia se renueva cada día. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. No hay nada que me separe de tu amor. No hay nada que me separe de tu amor. Y es que tu amor es inmenso, incalculable, incondicional. Caminarás conmigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor es eterno, incomparable, incondicional. Caminaré contigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor es inmenso, incalculable, incondicional. Caminarás conmigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor es eterno, incomparable, incondicional. Caminaré contigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional, incondicional. Incondicional. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este tema tan interesante, tan lindo, tan importante, de lo que nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 6. Estamos nosotros, los versículos 13 en adelante. Ahora dice que ellos entonces cortan un poco de madera, hacen astillas, dice aquí, hacen astillas de la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Ellos sabían que esto era lo que debían hacer en honor a Dios. Ellos entonces sabían que esto era lo que debían hacer en honor a Dios. Sin embargo, realmente les costó algo, les cuesta. Las vacas y los carros
eran propiedades muy caras. Eran propiedades muy caras, imagínense. Entonces, ellos traen el arca, vienen para entregar el arca, o sea, son estas dos vacas nomás, ¿verdad? Las que vienen. Después dice, los príncipes de los filisteos la siguieron hasta la frontera de Bet-Shemesh. Hasta la frontera de Bet-Shemesh. Quiere decir que ave opoillo, ¿verdad? Coanga PBJ Peneñón de Mabejota. Entonces van, aquí no están otras personas. Aquí no están otras personas. Aquí solamente se encuentran ellos. Y ellos debían hacer en honor a Dios algo importante. Entonces juntan estas leñas. Pero recordemos que hacer añicos, por decir, porque dice que con los carros allí había una gran piedra. Entonces hicieron astillas, la madera del carro. Hicieron astillas, la madera del carro. Les cuesta bastante. Y por otra parte le ofrecen también en sacrificio estas mismas vacas. Vacas y carro. ¿Para qué? Para ofrecer en holocausto y alabanza al Dios que vuelve a hacerse presente. Esto también, de nuevo, ¿verdad?, nos indica y nos hace entender, queridos amigos, que es demasiado grande la presencia de Dios. La presencia de Dios es demasiado grande, demasiado grande. Es como decir, estaba muerto, estaba perdido. ¿Se acuerdan de Lucas cuando le recibe al hijo pródigo? Pero aquí es mucho más, porque aquí le estamos recibiendo a Dios mismo. Dios que estaba muerto, Dios que estaba perdido, y sin embargo ahora lo volvemos a encontrar. Es un encuentro de nuevo con su pueblo, un encuentro con el Dios que Él mismo está volviendo a reaparecer. Y está apareciendo en un momento y en un contexto también muy importante en que nosotros estamos cosechando. Es el momento de la alegría, es el momento del gozo. Y entonces ofrecen lo más caro. Ustedes saben que en ese momento lo más caro era un carro, ¿verdad? Los carros que eran propiedades carísimas. Los animales, las vacas, que eran propiedades carísimas también. En un sentido estricto, su ofrenda iba en contra de la ley mosaica también. Primero ofrecieron animales, hembras a Yahvé, lo cual estaba prohibido. Vamos a mirar un poco el libro del Levítico. El libro del Levítico, estando en el capítulo 1, versículo 3, nos dice lo siguiente, el libro del Levítico, para saber un poco con respecto, ¿verdad?, al holocausto y a las ofrendas. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, deberá presentar un animal macho y sin defecto. Lo llevará a la entrada de la carpa del encuentro, etc., para que sea aceptado en el Señor. Bueno, primero lo tenía que ser un animal macho, de ave y cuabona, que eran 2 vacas, entonces estaba prohibido. Luego miramos en el capítulo 22, 19 del libro del Levítico, nos presenta de la siguiente manera. El 22, versículo 19, dice así. El 22, 19, vamos a leer un poco y vamos a mirar cómo tiene que ser. Dice así: para que esa ofrenda le sea aceptada, tendrá que ser buey, oveja o cabra macho y sin defecto. No ofrezcan nada que tenga algún defecto, porque no le será aceptado. Bueno, esto es lo que nos presenta. Aquí entonces ya hay una contradiccióncita, ¿verdad?, en lo que nosotros encontramos, de lo que nos dice el libro de Levítico, cómo tiene que ser ese animal. También violaba todo lo que significaba la presencia del tabernáculo. Recordemos que el segundo elemento, dice que ellos ofrecieron holocaustos a Yahvé, lejos del
tabernáculo, lo cual violaba el mandato del Deuteronomio. Entonces, el capítulo 12, 5, 6, Deuteronomio, capítulo 12, versículo 6, nos habla de el 5 y el 6, ¿verdad? 12, 5, 6, nos va a hablar justamente de cómo se tiene que hacer también este mandato, pero aquí estamos violando también eso. Dice así: irán a buscarlo al lugar que él elija entre todas las tribus para constituirlo morada de su nombre. Solamente allí presentarán sus holocaustos y sacrificios, sus diezmos y sus dones, sus ofrendas votivas, voluntarias y también las primicias de sus ganados y rebaños. Bueno, irán a buscarlo al lugar que él elija entre todas las tribus para constituirlo morada de su nombre. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Así entonces estamos hablando y estamos entendiendo lo que significa también para nosotros, ¿verdad? Esta devolución, este volver, el Dios que vuelve en medio de su pueblo. Y eso es lo que produce la alegría y la paz. Y intenta veñan de Guanaupesa lleva. Y yo mi veñan de Yara tu yo peñan de Conasome, ñan de Ñame, peñan de Rogapu, peñan de Netame. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.